¿Lista? Listo. En la bahía del Callao, Perú, se alza una imponente fortaleza que ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del país. Se trata de la fortaleza del Real Felipe, una construcción militar del siglo XVIII que fue construida para defender el puerto de los ataques de piratas y corsarios. La fortaleza de Real Felipe se crea después del terremoto y maremoto que azota el Callao. Hubieron 5.000 personas, de las cuales solo sobrevivieron 300, y en vista de esto se dio la necesidad de fortificar esta zona. Aparte de eso, durante este periodo en España se comenzó a evidenciar un tema de piratas y de corsarios que también se reflejó acá en el Perú, y para poder dar una mayor defensa, tanto como piratas, corsarios y por el tema del maremoto, es que se crea la fortaleza del Real Felipe. La fortaleza del Real Felipe es un lugar que ha sido testigo de mucha muerte y sufrimiento. Durante su historia, la fortaleza ha sido escenario de batallas, ataques y ejecuciones. Como resultado, se dice que la fortaleza está habitada por los fantasmas de los muertos. Una de las historias más comunes sobre los fantasmas de la fortaleza del Real Felipe es la de los cadáveres. Se dice que los cuerpos de los soldados y prisioneros que murieron en la fortaleza nunca fueron enterrados adecuadamente. En cambio, sus cuerpos fueron arrojados a las fosas y a los túneles subterráneos de la fortaleza. Cuentan que los fantasmas de estos muertos vagan por la fortaleza en busca de paz. Algunos visitantes han afirmado haber visto figuras fantasmales caminando por los pasillos de la fortaleza o también flotando en el aire. Otros han afirmado haber escuchado voces o sonidos extraños que provenían de las fosas y de los túneles subterráneos. La fortaleza del Real Felipe tiene 38 metros cuadrados, es en forma de pentágonos y tiene torreones. Uno es el rey y el otro es el de la reina. En estos torreones habían cierta cantidad de prisioneros. ¿Cómo se manejaba esto? Era unos espacios en forma de U donde los prisioneros entraban parados e iban caminando, y todos ellos estaban en esta prisión. Solo se les brindaba alimentos ciertos días de la semana. Era pan y agua básicamente, que se metía en un cubículo y se iba repartiendo entre estos prisioneros. Algunos de ellos no llegaban a comer nada, se peleaban y se mataban por el poco alimento que tenían, y aparte de eso ellos hacían todas sus funciones o sus actividades vitales acá, ¿no? Porque no había otro espacio. Otra historia común sobre los fantasmas de la fortaleza del Real Felipe es la de los prisioneros. La fortaleza fue utilizada como prisión durante la Guerra de Independencia del Perú. Los prisioneros de la fortaleza eran sometidos a condiciones terribles y muchos de ellos murieron a causa de las enfermedades, el hambre o los maltratos. Se dice que los fantasmas de estos prisioneros todavía vagan por la fortaleza buscando libertad. Algunos visitantes han afirmado haber visto figuras fantasmales vestidas de harapos caminando por los pasillos de la fortaleza. Otros han afirmado haber oído gritos o lamentos que provenían de las celdas de los prisioneros. Afirman que cada vez que ingresaban a las celdas se sentía un ambiente pesado, una vibra extraña, como si alguien estuviera ahí contigo. Pero eso era lo extraño, porque no había nadie más. La mayoría de estos prisioneros, que eran prisioneros porque iban en contra de la corona española, sufrían una gran tortura. Si intentaban escapar, estaban en un sitio laberíntico donde no podían salir, y si llegaban a salir y la luz les daba de frente al rostro, esto les causaba un gran dolor, porque ellos pasaban meses, años en estos lugares recluidos y súper oscuros. Relacionamos a los ángeles
con algo de Cristo. Sin embargo, también puede servir como algo anticristo. Se comenta que en el torreón del rey se encuentra una figura de un ángel. Este está en una mesa a plena vista de los demás. Se dice que aquí descansaban los soldados que vigilaban a los prisioneros. Esta figura es muy comentada entre los visitantes. Algunos dejan harina, cal o sal para ver si hay algún movimiento extraño. Y para sorpresa de todos, esta figura se mueve. Nadie la toca, nadie la mueve, pero esta figura se cambia de posición sola. El real Felipe en general ha sufrido o ha tenido dentro de su historia una gran cantidad de muertes, ya sean por las batallas que se realizaron ahí, ya sean por los prisioneros que se tomaron, ¿no? Ya sea antes incluso de su construcción por el maremoto y terremoto que ocurrió, e incluso uno de los episodios donde se evidencia una gran cantidad de muertes. Siguiendo con los pasillos de la fortaleza, también hay una historia muy vieja, pero para nada desinteresada. El fantasma del brigadier Rodil. Rodil fue el comandante español de la fortaleza durante la Guerra de Independencia del Perú. Se suicidó en la fortaleza en 1824, después que el ejército peruano tomara el control del puerto del Callao. Se dice que el fantasma de Rodil aparece en el Torreón de la Reina, uno de los bastiones de la fortaleza. Los visitantes han informado haber visto una figura fantasmal caminando por el torreón o incluso flotando en el aire. Se dice que en un comienzo eran 2.000 personas, después de eso eran 5.000, y que de una u otra forma toda esta gente pasaba hambre, pasaba una serie de enfermedades. El escarbuto se extendió por toda la fortaleza. Se dice de que de las 5.000 personas que terminaron ahí, en realidad solo 2.600 lograron vivir. Entre las muertes está incluso la muerte de uno de nuestros presidentes, que fue el Marqués de Torre Tagle. Murió él, murió su esposa, murió su hijo menor. Murieron muchos soldados en aquella ocasión. Otra historia tan popular como tenebrosa es la de la Dama de Blanco. Se dice que la Dama de Blanco es el fantasma de una mujer que fue asesinada en la fortaleza durante la época colonial. Los visitantes cuentan que han visto una figura fantasmal vestida de blanco caminando por los pasillos de la fortaleza. La figura a veces se detiene para mirar a los visitantes fijamente y una vez que hayan hecho contacto visual, desaparece de repente. Todas estas historias, sumadas que también existen otros fenómenos paranormales en esta fortaleza, como escuchar voces, visto sombras y sentido presencias extrañas. Incluso se ha afirmado haber sido atacados por entidades paranormales. En un caso, un grupo de turistas afirmó haber sido rodeados por figuras fantasmales que les lanzaban piedras y gritando: ¡fuera de aquí! La oralidad siempre debe estar acompañada de una visión histórica y de evidencia histórica. Sin embargo, la oralidad ¿a qué ayuda? Ayuda a que al público, que la gente se conecte de una u otra manera con esta historia propia, ¿no? Entonces, de una u otra forma, ayuda a que la gente se acerque, en este caso al Real Felipe, a la fortaleza, a conocerla, ya sean por todos estos mitos o leyendas que acompañan sobre fantasmas, sobre prisioneros, sobre muerte. No queda duda que la fortaleza del Real Felipe es un lugar de gran valor histórico y cultural. Es un testimonio de la historia del Perú y un símbolo de su resistencia y su lucha por la independencia, pero también es un lugar de misterio y leyenda. Las historias de fantasmas y fenómenos paranormales que se cuentan atraen a visitantes de todo el mundo. Entonces, de una u otra forma, estas muertes que rodean a esta fortaleza, a este mito, se transforman en fantasmas para la gente.
y la oralidad siempre acompaña de una u otra manera. ¿Son estas historias ciertas o son simplemente leyendas urbanas? Es difícil decirlo con certeza. Sin embargo, la atmósfera misteriosa de la fortaleza hace que estas historias sean creíbles. Al final, la decisión de creer o no en estas historias es personal. Sin embargo, una cosa es segura: la fortaleza del Real Felipe es un lugar que dejará una impresión duradera en cualquiera que la visite. ¿Y tú, te atreverías a visitar la fortaleza del Real Felipe?